Hoy vamos a hablar del amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Lo siento por todas las personas que no pueden soportar a alguien que no sabe cantar cantando. Pero desde que me puse a pensar en este episodio sobre el amor, no puedo dejar de pensar en esa canción que yo juré que era de los Palmeras, pero claramente no, o no sé, porque no la encuentro. Y bueno, podría googlear cuál es la canción de cumbia que dice amor, 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 amor. Y eso es todo lo que sé sobre la canción. Así que si alguien sabe cuál es esa canción, que yo creía que era de los Palmeras, me avise, porque ahora necesito escucharla. Eh, y parte de mi preparación para este episodio fue ponerme a escuchar un montón de canciones de amor. Porque hoy tengo ganas de hablar del amor, pero no como la fuerza universal que lo es todo, sino como el amor romántico, el amor de pareja. Y me da un poco de cosita hablar de esto, no sé por qué. Pero bueno, siento que es el momento por lo menos de empezar una conversación, porque es el gran tema universal que nos atraviesa a todos, aunque últimamente pareciera que no querramos. Y eso era sobre todo lo que tenía ganas de hablar, porque últimamente parece como que hay más dificultades de lo normal en vincularse desde ese lugar y por lo menos esta es la sensación que tengo yo de todo lo que veo a mi alrededor. Entonces, la pregunta del título del episodio es, ¿hay que entregarse al amor? Y probablemente cambie el título varias veces, pero bueno, esa es la pregunta inicial de la que tengo ganas de hablar y viene con trampa, ¿no? Obviamente, porque hay que o no hay que, y quién soy yo para decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Pero es algo que me viene dando vueltas por la cabeza últimamente. Esto de entregarse o abrirse al amor, a sentir, al caos, a que el otro me afecte, a afectar al otro, a compartir mi mundo con otra persona y perder el control muchas veces, que es lo que pasa cuando nos enamoramos. Perdemos el control, el aparente control que pensamos que tenemos sobre nuestra vida y aparecen un montón de emociones que a veces no sabemos cómo tramitar o cómo manejar. Quería empezar con un poco de storytelling de cuál fue un aprendizaje muy grande que tuve sobre el amor y que me ayudó mucho a por ahí dejar de sufrir o dejar de resistirme. Creo que nací, como muchas otras personas, y posiblemente vos también lo seas, con un don, y que como todo don, también es una debilidad, de verlo todo, ver demasiado, con lo bueno y con lo malo que eso trae. Entonces siempre vi muy claramente donde había vínculos, donde había mentira, donde había desequilibrio, de uno dando más, otro recibiendo más, donde había conflicto, donde había dinámicas que por ahí no estaban buenas. Como que siempre pude ver eso con mucha claridad. ¿Y por qué digo que eso al mismo tiempo es una debilidad o es algo que no está tan bueno? Y es que me costó mucho tiempo respetar el destino de los demás en cuanto al amor. Internamente, no es que iba por la vida diciéndole a la gente, no respeto tus decisiones amorosas, ni mucho menos, o espero no haberlo hecho, pero internamente me costaba mucho aceptar el dolor del otro, el camino del otro, los aprendizajes que el otro tuviese que hacer y los golpes que se tuviese que dar. Y esto es muy importante y tiene sentido porque últimamente alguien decía en Instagram, pero fue un momento de sabiduría muy grande, que el dolor más grande es el dolor de ver a otro sufrir. Porque es como que está fuera de nuestro campo de acción, está fuera de lo que podemos solucionar. Y me pareció tan cierto y tan brillante que me quedó grabado. Es real que los dolores más fuertes que sentí en la vida tuvieron que ver con ver a otro pasar por el dolor o por el sufrimiento y no saber qué más hacer para ayudar. Y entonces en esa misma línea me pasaba con otras personas sufriendo
por amor, por vínculos de pareja, por vínculos, entre comillas, tóxicos, eh, como decía antes, en los que no había un equilibrio, etc. Entonces el aprendizaje, que es uno de los pilares de las constelaciones familiares, o así me lo explicó una amiga que sabe de constelaciones familiares mucho más que yo, sé lo básico, sé que uno de sus pilares es respetar el destino de los demás. Y wow, qué explosión de la cabeza fue entender ese concepto y dejar de intentar internamente luchar o ahorrarle a otro sus aprendizajes. ¿Desde dónde queremos ahorrarle al otro los aprendizajes que tiene que hacer? Significa entender que la otra persona tiene algo que aprender en cada situación, y si está buscando de vuelta lo mismo y lo mismo y lo mismo, es porque claramente ahí hay algo muy grande que aprender. Entonces al final del día, cuando yo quiero evitarle el dolor a un amigo o a una amiga que está sufriendo por amor, por un vínculo amoroso, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, poniendo palos en la rueda, poniendo piedras en el camino de su crecimiento, de su expansión, de su aprender. ¿Cuántas veces nos ha pasado de sentir que por ahí no podíamos contarle a alguien lo que nos estaba pasando a nivel vínculo, porque bueno, nos iban a juzgar o nos iban a decir que no tendríamos que seguir en ese vínculo, y eso pasa un montón, que necesitamos seguir aprendiendo algo y seguir embarrándonos, y nuestro entorno por ahí no lo puede soportar, no puede soportar que necesitemos aprender esa experiencia. Entonces me parece que la forma más grande de amor es respetar el destino del otro, respetar el camino del otro y acompañar, y también poner los límites que uno necesite en ese acompañar. Obviamente, si mi amigo o mi amiga se está dando la cabeza demasiadas veces contra la misma pared y siento que tengo que poner un límite en cuanto a cómo puedo escuchar o acompañar esa situación, obviamente está buenísimo que lo haga, pero sabiendo que al final del día la vida me va a llenar de humildad una vez más, y esto lo digo con toda la humildad del mundo. Hay parejas a mi alrededor que yo hubiese jurado que no tenían que estar juntas, desde este lugar de ego espiritual, de ver todas las imperfecciones que esas dinámicas tenían. Pero qué inocencia o qué falta de entendimiento no ver que la vida es perfecta y que esas relaciones son justamente lo que esas personas necesitan para crecer y para hacer su aprendizaje en esta vida, así como yo necesité los míos. Entonces fue muy lindo poder soltar desde ese lugar y permitir a los otros vivir, equivocarse, caerse, perdonarse, crecer, cambiar, transformarse. Y hermoso ver cómo esas parejas que yo pensé que no tenían futuro, por determinadas cosas que yo veía, que eran reales, ¿no? Pero no por eso significaba que la relación tuviese que terminar, sino que se tenía que transformar. Hoy muchas de esas parejas siguen juntas en formas que yo ni me hubiese imaginado. Entonces ese es un gran momento del camino espiritual, que es la humildad de darse cuenta que uno nunca sabe todo. Por suerte la vida nos sorprende de formas increíbles y los vínculos se transforman. Y últimamente me pasó a mí también. Entonces ese era el primer tema que quería tratar hoy, ¿no? Es como dejar que las personas en nuestra vida vivan su experiencia por más dolorosa que sea. Y, espejito rebotín, aplica a nosotros, a cada uno de nosotros. Permitirnos vivir la experiencia, por más dolorosa que sea, aún incluso en las situaciones que parezcan más tóxicas, vuelvo a poner las comillas, porque podría ser un capítulo entero hablando de que la definición de tóxico para mí no aplica, como la solemos usar. El aprendizaje que esa persona o nosotros mismos vamos a sacar de esa experiencia es proporcional al dolor. Cuanto más dolor hay, probablemente más poderoso sea el aprendizaje que venimos a experimentar o expresar en esta vida. El segundo punto del que quería hablar con respecto al amor, y espero no estar pasando demasiado rápido por todos los puntos, o sea, después
alguien me avisa si estoy pasando demasiado rápido. Todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto, la verdad sea dicha. Cuánto hablar de experiencias personales, cuánto generalizar, cuánto profundizar en cada punto. Pero bueno, si alguien necesita doble clic, me lo piden, porque el acceso es muy directo. Me mandan un mensaje y me dicen, esto no lo entendí, hubiese estado bueno que profundices en este concepto, y ahí estaré para hacerlo. Pero el concepto uno creo que queda englobado y queda bien sintetizado en esta frase, que es respetar el destino de los demás, de la misma forma aceptar mi destino y mis aprendizajes, aunque vengan con dolor, y no tener esta idea perfecta de cómo nuestra vida tiene que ser. Y ahí voy al punto número 2, que es la tendencia al individualismo, o sí, a la independencia y al individualismo que hay últimamente, o que vengo notando que es uno de los problemas. Está este mito, o estuvo este mito que se sostuvo mucho tiempo, de que hay que aprender a estar bien solo antes de estar con alguien. Como todo absoluto, no, o sea, es verdad y no es verdad al mismo tiempo, como todo es la paradoja de la vida. Hay que aprender a estar bien solo antes de estar con alguien, es una creencia, y es una creencia limitante, porque es una expectativa imposible de cumplir. O sea, ¿cómo es aprender a estar solo antes de estar con alguien? ¿Cómo se ve eso? Parece un manual muy específico de cómo hay que vivir la experiencia humana cuando es mucho más caótica. Yo me acuerdo que prácticamente yo pasé de vivir con mi papá a vivir con mi primer novio. Y en ese momento tenía una sensación de que no estaba bien, como que había un paso que yo me estaba saltando, que era el de vivir yo sola en mi propia casa y aprender la independencia, etcétera. Y como que eso me hacía ruido, era como hay una etapa acá que yo estoy quemando. Con el tiempo, a pesar de eso, intenté vivir sola, falló, porque yo ya estaba de novia y quería vivir con mi novio, o sea, esa era la realidad. ¿Por qué negar la realidad, no? Que era que yo estaba en ese momento en un vínculo que estaba lista para aprender la enorme lección de la convivencia en pareja. Por suerte, vivir sola falló y valió sal. Finalmente me mudé con mi novio, creo que haber vivido sola 3 semanas, no lo recuerdo. Y fue una experiencia increíble y me di cuenta que eso era lo que tenía que pasarme a mí. O sea, no existía otro panorama, otra película para mi vida. No es que estaba incorrecto, era mi experiencia y después iba a tener tiempo de vivir sola y iba a estar buenísimo, iba a aprender una nueva lección en una nueva etapa. Pero ¿por qué negarme a lo inevitable, a la realidad que yo tenía en ese momento, que era que estaba de novia y estaba muy contenta y con ganas de convivir y formalizar? Entonces voy un poco a eso, ¿no? Los manuales que tenemos de cómo las cosas tienen que ser y en qué pasos, y eso de tengo que aprender a estar solo para estar bien con un otro, lo puedo cuestionar de un millón de formas y encontrar un montón de evidencia de que eso tampoco es del todo cierto. Y que hay personas que tienen que hacer el camino inverso en su vida. Primero tienen que estar en pareja y después tienen que aprender a estar solas. Como conozco personas que han conocido a su primera pareja a los 15, han estado juntos por 13 años y después se han separado y han aprendido a estar solos. Entonces, una vez que dejamos de lado esos manuales de cómo hay que vivir y de en qué orden hay que hacer las cosas, que ya no aplican, porque hoy podemos ver una diversidad de historias muy distintas, sigue estando ese residuo del miedo o de que yo puedo aprender a estar solo y después aprender a estar con un otro, cuando en realidad la vida es un continuo mucho más caótico de aprender a estar solo, aprender a estar con un otro, después tener que aprender a estar solo de vuelta porque estuve con un otro y me gustó. Entender que otro en nuestra vida siempre nos va a afectar. Y eso por ahí es lo que da más miedo y a lo que está bueno abrirse. Que el otro va a venir y me va a modificar mi vida, mi manera de ver el mundo, posiblemente algunas cosas de mi personalidad, y va a estar bueno también crecer en ese aspecto. El otro me va a desafiar, el otro me va a cuestionar, el otro me va a aportar un montón de cosas positivas, me va a mostrar, me va a enseñar su mundo y ciertas cosas como las hace, que voy a admirar y voy a querer imitar de una forma sana para crecer. Entonces el otro viene a aportarme, a enriquecerme y también viene a desorganizarme
y a modificarme. Y eso es lo que hoy parece que está dando mucho miedo porque a los humanos nos encanta polarizarnos y quizás venimos de unas últimas décadas de aprender a justamente estar solos, normalizar la soltería, normalizar el divorcio, normalizar no estar con alguien para toda tu vida. Todo eso hizo que en general haya una sensación de que todos estuvimos trabajando mucho el tener nuestra vida personal, nuestro espacio, ser individuos, ¿no? Como que se cayó esta figura de la familia como institución y aprendimos a ser individuos y a ir por nuestros sueños y por lo que nosotros queremos y tener nuestra propia economía y tener nuestras propias decisiones, en fin. Y está buenísimo y nos hace crecer un montón y ahora la sensación es que desde este nuevo lugar de individualidad cuesta volver a relacionarse con un otro. Y da mucho miedo abrirse a que de vuelta nos sintamos uno con el otro y generemos algún tipo de dependencia o algún tipo de dolor. Eso es lo que yo vengo notando a mi alrededor, en consultas, en el mundo en general. Esta tendencia a tener miedo a que el otro me mueva el piso que con tanto trabajo pude construir para estar bien yo. Y abrirme a ese caos. Aceptar que los otros nos afectan desde el día que nacimos. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, todas las personas que están alrededor nuestro vinieron a generarnos pequeños conflictos que tenemos que resolver. Y ahí es donde expresamos la luz, justamente en los pequeños desafíos, en los pequeños conflictos de la vida. Entonces querer ahorrarnos esa parte de la vida es un poco como querer estar muerto, como querer no vivir. Y esto se traduce en estar muchas veces racionalizando los vínculos al extremo, ¿no? Pasamos de un extremo de no racionalizar para nada, esta imagen de Disney, de la princesa y el príncipe, que todo es amor y fuegos artificiales y pareciera que no hay cabeza, hay solo corazón y sentimientos y puro romanticismo y enamoramiento. Pasamos al extremo de racionalizarlo todo, ¿no? De entrar al vínculo viendo cuáles son los pros, cuáles son los contras, si esta persona entra en mi ideal de persona, a qué se dedica, cuánto gana, cómo es su vida, si tiene hijos, si no tiene hijos. Pareciera como que todos tenemos esta lista de cosas de casilleros a completar y de cosas a cumplir, muy fría, que nos aleja de esa inocencia del amor, de esa cosa inexplicable, que yo no sé bien cómo, pero siento esto por la otra persona. Hoy pareciera que lo queremos explicar todo, incluso hasta la sexualidad, hasta las preferencias sexuales, hasta lo más instintivo e inexplicable, le queremos encontrar una explicación, un casillero. A mí me gusta esto, yo tengo esta preferencia, y está buenísimo entendernos, pero de alguna manera también nos saca esa inocencia de encontrarnos con la sorpresa de qué me está pasando con un otro, de que hay algo inexplicable que es la atracción y el amor. Y cuando nos pasa y estamos en esta mente racional de no querer que nos pase, es muy incómodo porque estamos constantemente pensando todos los motivos por los que este vínculo no está bien, o va a fallar, o debería terminar. Algo así como yo les contaba al principio del episodio, ¿no? Que es la parte, la sombra quizás de tener tanta claridad o de ver tanto, es que pierdo esa inocencia y voy al mundo desde un lugar mucho más rígido y controlador de qué es lo que quiero vivir o cómo es la experiencia que quiero vivir. Hoy pareciera prácticamente que queremos sacarnos de encima el problema, que conocemos a alguien y ya estamos pensando constantemente si este vínculo es correcto o no, si está bien o no, en vez de entregarnos al amor como solíamos hacer seguramente en la adolescencia o en las primeras relaciones que tuvimos, en las cuales, por lo menos para mí, no había tanto cuestionamiento, sino que había más entregarse al amor y ya. Y ese fue y es el aprendizaje más grande de el vínculo en el que estoy en este momento, hace 2 años y medio, que es justamente muy distinto a todo lo que yo me hubiese imaginado que necesitaba. Y todo el tiempo tuve esta sensación de que
no estaba bien, de que tenía que terminar, de que era difícil. Y esta lucha en algún punto y el aprendizaje que tuve fue entregarme a que si bien las cosas no eran ideales y eran muy distintas y muy difíciles a lo que yo me hubiese imaginado, a lo que yo hubiese deseado, había algo inexplicable dentro de mí que me seguía uniendo a esta persona, que me seguía atrayendo, que era como un imán que al final nos hace caminar juntos. Y no tiene mucha explicación esa sensación. Es un imán que en el mejor de los casos, de los dos lados, tiene la misma potencia. Y cuando eso sucede, es tan único, es tan poco probable, eso es lo que quiero decir, es tan poco probable que el imán tenga la misma fuerza de los dos lados, que para mí es suficiente para que valga la pena un poco tirar a la basura o dejar de lado o correr toda la parte racional. Parecía que últimamente es tan difícil que el imán esté de la misma potencia de los dos lados, que si sucede hay que explorar qué hay ahí para aprender, qué hay ahí para el alma, porque ahí hay un llamado muy grande del alma que es ese magnetismo, y el aprendizaje fue simplemente soltar la mente y decir, sí, hay una lista más larga de contras, mucho más larga. O sea, si yo me ponía a hacer una lista de todas las cosas por las cuales esta relación y esta persona no era lo que yo quería en mi vida, la lista era muy larga y la lista de pros era solamente quizás por momentos, era solamente esto. No sé por qué, pero esta persona sigue estando en mi vida y yo quiero que siga en mi vida y hay una fuerza que nos mantiene juntos. Y esa fuerza era la del aprendizaje. Me di cuenta que que en cada conflicto que teníamos, el vínculo se fortalecía. Al contrario de debilitarse, que puede pasar en otras situaciones, por eso digo, cada vínculo es único. En mi caso agradezco haber dejado que la mente haga todo su show de drama y todo su espectáculo, pero ahí como que la puse en mute, ¿no? Como que le bajé el volumen y la dejé que hiciera lo suyo, pero seguí el camino de mi corazón. Y lo agradezco porque después, como decía, cada conflicto fue de alquimia. O sea, la palabra para mí en este vínculo fue alquimia. Con lo tuyo y lo mío pareciera que no podemos hacer nada, pero cuando nos encontramos y lo ponemos sobre la mesa, pasa una transformación alquímica que era inesperada. Es muy personal porque es mi aprendizaje con este vínculo, pero igual quería traer y compartirlo porque a mí me voló la cabeza y me movió el piso de toda esta justamente arrogancia que yo venía trayendo en los últimos años, quizás por mis últimas experiencias, había construido toda esta coraza de cómo tenía que ser, de cómo tenía que verse, de cuál es mi ideal, de qué sí y qué no, qué es lo no negociable y todas esas cosas que cuando uno se enamora realmente lo mejor es dejarlas a un costado, ponerlas en un cajón, encajonarlas y decir, vida, déjame vivir esto con la inocencia como si fuera la primera vez. Déjame entregarme a este vínculo, permitirme aprender de todo eso que no tengo idea y que venga toda esa humildad del no saber y entregarse a la vida. Por lo menos así es como creo que es una manera nueva y refrescante de entregarse al amor. Es tomar esos aprendizajes que tuvimos de todo este tiempo, de aprender de la soltería. Y lo digo general porque siento que fue un aprendizaje colectivo, el aprendizaje de estar bien solos y valernos por nosotros y saber lo que queremos e ir a por ello y elegir y ser dueños de nuestra vida. Todo eso que aprendimos, confiemos en que no tenemos que estar todo el tiempo pensándolo. Confiemos en que lo tenemos arraigado en nosotros y que va a aparecer cuando sea necesario. Las alarmas, ¿no? De si algo en el vínculo me está sacando de mi eje, o me está haciendo posponer mis sueños, o me está haciendo dejar de lado mis principios. Confiemos en que esa brújula está dentro nuestro y está activa. No tenemos que todo el tiempo estar con ese cuadernito mirando porque yo quería esto y yo quería lo otro y yo quería dormir juntos 2 veces por semana y si no me parece mucho y si no me parece poco y si no, no como confiemos en que sabemos y confiemos en la aventura que es la vida y la aventura que es también entregarse
a algo que quizás parece impulsivo, parece demasiado, parece que nos va a desestabilizar. Confiemos en que podemos volver a estabilizarnos, en que tenemos las herramientas, en que vamos a saber cómo volver al eje si lo necesitamos, pero salirse del eje también es necesario en la vida. El caos es necesario, el conflicto es necesario, tener experiencias es necesario y aprender. Y que cada uno le toca aprender algo muy distinto. Por eso es tan difícil a veces entender el camino del otro y respetar el camino de un amigo, de una amiga, de un familiar que está pasando por ese torbellino de conflicto, de amor, odio, luz, sombra. Porque los aprendizajes del otro posiblemente sean muy distintos a los nuestros. A mí me viene muy claro el ejemplo de la mentira. El otro día hablaba con una consultante que me decía que se le han acercado en la vida muchos vínculos donde le mienten. Y yo decía, qué loco, es como algo totalmente distinto a lo que yo experimenté. A mí no me sucede, pero porque ese aprendizaje de la mentira quizás no está en este momento de mi vida, quizás en otro sí lo esté, o en una próxima vida, o en una anterior, pero hoy no es algo que a mí se me pegue. Sin embargo, a ella pareciera que es algo que se le pega, ¿no? A estas personas en las que ella registra que le están mintiendo. Y ningún vínculo es igual al otro, porque ella fue ganando experiencia y quizás antes tardaba un año en darse cuenta, después tardaba 3 meses en darse cuenta y hoy quizás tarda un par de horas en darse cuenta. Sin embargo, hay algo ahí que le sigue atrayendo, a pesar de que se dé cuenta que le mienten. Ese es el titular, ¿no? Me mienten. Bueno, ahí hay más por descubrir y por aprender, pero casi que puedo asegurar que se aprende más en la experiencia que en el estar en casa de brazos cruzados, no entregándonos a los vínculos por miedo a sufrir, por miedo a que nos lastimen, por miedo a que nos mientan. Es confiar en que tenemos la fuerza, tenemos las herramientas para salir a la cancha, para jugar el juego de la vida, para jugar el juego del amor y que nos pase lo que nos tenga que pasar, que no somos víctimas, no estamos indefensos. Y si sentimos que sí, está perfecto y es algo a trabajar. No digo que nadie salga a exponerse a algo para lo que no se sienta preparado, por Dios. Esto es para que si la bota te cabe, como diría Woody, si esto que estoy diciendo te toca una fibra, es porque probablemente es lo que tenías que escuchar. Y si sentís que no estás listo realmente porque estás muy vulnerable, porque hubo una experiencia en tu vida que te dejó de esa forma y es momento de mirar para adentro y fortalecerte, adelante, buscar todas las herramientas que te ayuden a eso, pero que en términos generales el juego se gana, entre comillas, que es ganar, aprender, se aprende, se gana jugando, saliendo a la cancha, exponiéndose, abriéndose, confiando y viviendo la aventura, que es la vida. Imperfecta, totalmente inesperada, imperfecta, que nos llena de humildad, que nos pone de rodillas una y otra vez, para mostrarnos que lo que creímos tan estructurado y tan firme quizás no era, que nos gustan cosas que pensamos que no nos iban a gustar y así se nos va expandiendo la cabeza y el corazón. Y por eso quería compartir también mi realidad con mi vínculo, porque fue un camino de imperfección muy grande y quizás algún día siga hablando de eso y lo sigue siendo, y lleno de preguntas y lleno de dudas muy grandes y lleno de desafíos. Y hubo mucho tiempo en el que pensé, ¿por qué no pudo ser más fácil? ¿Por qué no pudo ser más simple? ¿Por qué no pude enamorarme de alguien que estuviese más al alcance, más accesible para mi psiquis? Y la respuesta es que todo es perfecto como es. Y que Dios les da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Un poco así lo siento en esto. Es como, bueno, un desafío grande trae una igual cantidad de luz. Volveré a profundizar más sobre esto. Básicamente, como que vuelva un poco el amor romántico, y sé que es controversial lo que estoy diciendo, porque estuvimos tanto tiempo y seguimos luchando en tantas cosas con derribar esa idea.
pero al mismo tiempo el arte, la poesía, todas las canciones que hablan de amor, de sentir que el corazón se nos hincha de amor o se nos destruye en mil pedazos. No sé, ¿no hay algo hermoso en estar vivo y sentir? Digo, ¿realmente queremos todos vivir una vida tan neutral en la que tengamos tanto control que no sintamos nada demasiado extremo por nadie? Y quizás la respuesta es sí, pero para mí, no sé, yo voy a seguir defendiendo sentir que nos salimos un poco de control, sentir que estamos un poquito loquitos de amor. Y durante mucho tiempo me guardé esta opinión porque sentí que era controversial compartirla y hoy me animo a exponerla, que es todo bien con cuestionar el amor romántico y todo eso, todo bien con cuidarnos, todo bien con priorizarnos. Y si escuchas este podcast, sabes que es todo acerca de eso. Pero somos con otros. Los seres humanos somos sociales, salvo excepciones de personas. Nos enriquecemos del vínculo con un otro, crecemos, construimos con un otro. Las familias se construyen en vincularnos con un otro y pasar por la montaña rusa de emociones que eso genera. Entonces, no podemos negar más que somos seres sociales, que necesitamos al otro y que está bien sentir un poco de attachment, un poco de apego. No es un pecado sentir un poco de apego por alguien. No es algo vergonzoso que tengo que limpiar de mí, que tengo que más o menos que desinfectarme si sentí apego por alguien o si siento que extraño a alguien o volver un poco a ser humanos y salir un poco de los ideales que vemos alrededor y en las redes sociales y no sé, un montón de cosas que nos están llevando, yo creo, a un lugar no humano, como de ser una especie de androide que al final no resueno y por eso vengo acá a este espacio a compartir desde otro lugar. Siento que esto fue totalmente caótico. Tenía un par de anotaciones que las compartí todas. El resto no sé qué pasó. Así que si hay algo en lo que quieras que haga doble clic, me contás. Si hay una frase o concepto que te quedó, me puedes dejar un comentario, me puedes mandar un mensaje, porque siempre me sirve para después difundir en las redes sociales, porque la parte de escucharme a mí misma para elegir frases es una absoluta tortura. No hay, creo que la parte más difícil de grabar un podcast es escucharme a mí misma grabándolo, tener que editarlo. Por suerte la tecnología me acompaña en eso y hace que sea muy fácil editarlo prácticamente sin tener que escucharlo. Em, Así que, en fin, esa parte es dolorosa del proceso para mí, porque me da mucho cringe y todas las cosas que estoy trabajando. Así que eso, si hay alguna frase que te haya quedado resonando, concepto, va a ser más que bienvenido si me lo compartís. Y te mando un abrazo muy, 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 muy grande y ojalá sigamos hablando mucho más sobre esta temática tan bella que es el amor. Te mando mucha, mucha, mucha luz y gracias si escuchaste hasta acá.